nuestras ventanas, las ventanas del alma abiertas al cielo. Cuando nosotros abrimos nuestras ventanas, ¿verdad? Cuando ponemos todos nuestros sentidos, oído, vista, olfato, el tacto, inclusive, nosotros lo entregamos a Dios y vamos a sentirnos diferentes, vamos a sentirnos en paz, vamos a sentirnos tranquilos. Pero eso lo decidimos nosotros, ¿verdad? El Señor no nos lo puede imponer a nosotros. Vive en comunión con Cristo. Su voluntad se conforma a la voluntad de Dios. No nos comportaremos en los pocos días de prueba que nos quedan como hombres y mujeres que procuran vivir en el reino de Dios una eternidad de dicha. ¿Sabe? Tenemos que buscar la voluntad de Dios en todo momento. Eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros, que entreguemos nuestra voluntad. Como le dije, tiene que ser total, no puede ser parcial. No puede ser cuando a mí me parezca. Tiene que ser en ese momento, ¿verdad? Que el Señor nos mide, si lo podríamos decir de esa manera, y va a aprovechar esa oportunidad para que nosotros demos testimonios a aquellos que nos rodean. Y es lindo dar testimonio de Dios y que otros reconozcan a través de nuestra vida que hay un Dios de amor, que hay un Dios que existe y que puede, inclusive, hay un Dios que puede oír oraciones. Porque qué bien se siente, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, ¿puedes orar por mí? ¿Por qué las personas te piden eso? ¿Por qué las personas te piden, ¿puedes orar por mí? Porque ven en nosotros una persona que está en constante comunión con el cielo. Cuando las personas ven eso en nosotros y nos piden que oremos por ellos, pues nosotros tenemos que, con mucha humildad, aceptar eso y entonces elevar nuestras plegarias al cielo por esa persona. Así que la santidad es un pacto constante con Dios. Constantemente tenemos que estar comunicados con nuestro Dios. Esperamos que esta mañana reflexionemos sobre estas palabras y que el Señor nos dé la fuerza y la sabiduría para ser ejemplos y dar testimonio de nuestra vida para que otros, a través de lo que ven en nosotros, puedan alcanzar, ¿verdad? La dicha de conocer el amor de Dios en sus propias vidas. Así que vamos a pedir en estos momentos que nos pongamos nuevamente en pie y vamos a estar orando por el inicio, ¿verdad? Del repaso de la lección en esta mañana. Padre de amor, Dios del cielo, te queremos agradecer, Señor, por tu gran amor hacia nosotros. Porque a pesar, Señor, de nuestra condición, de aferrarnos a las cosas del mundo, tú sigues inquietando nuestros corazones para que volvamos nuestros pies hacia ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que pongas obstáculos en nuestro camino que nos desvíen hacia el mundo, para que podamos regresar a ti, Señor, y poder disfrutar de las maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser entes de buen testimonio al mundo, que conduzcan a muchas personas, Señor, a arrepentirse y entregarse completamente a tus pies. Somos tuyos, Señor, utilízanos según tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, esta mañana pues tenemos la dicha de que comiencen este primer trimestre, esta primera lección del trimestre de escuela sabática. Hemos comenzado, terminamos con una lección bien importante, sí. Sí, mientras los maestros están dando las clases, los diáconos van a estar recogiendo las ofrendas de escuela sabática, las ofrendas de escuela sabática. Así que invitamos entonces al pastor Juan González y al ingeniero Germán Saltar para que estén con nosotros impartiendo nuestra lección que debe ser de gran interés, ¿verdad? El Salmo 23 que se va a estar diciendo en esta mañana.
Muy buenos días para cada uno de ustedes. Un feliz sábado. Que nosotros podamos hoy experimentar el gozo de la salvación en nuestra vida. Germán, ¿cómo estás en esta mañana? Muy bien, pastor. ¿Y usted cómo se encuentra? Todo bien, gracias a Dios. Esperando un poquito de lluvia. Parece que sí, no sé. Amaneció precioso. Sí, en la mañana iba a ser menos lluviosa, pero la tarde promete ser muy lluviosa. Así que yo no sé, hermano, si a ti te pasó, mientras estudiamos la lección de esta semana, el autor de la lección nos presenta el Salmo 23 como un viaje que nos está llevando por muchos senderos, pero ese viaje termina cuando entremos en la casa del Señor. Es interesante, ¿verdad? Porque usualmente no se le da ese enfoque, ¿verdad? Al Salmo 23. Es un salmo precioso. La verdad que esta semana yo pude apreciar más ese salmo y pude entender un poco mejor, ¿verdad? Lo que el salmista allí presentó. Y es interesante, ¿verdad? Porque ese concepto del viaje yo creo que es muy acertado porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Este no es nuestro hogar. Estamos aquí de pasada. Así es. Pronto llegaremos a nuestro hogar por la gracia de Dios. Y algo que me llamó la atención, en estos 13 sábados, 13 semanas, vamos a estar estudiando sobre esa palabra, el crisol. Esta semana lleva el crisol del pastor. Me voy a adelantar un poco de la semana que viene, porque ¿qué es un crisol? Y estaba investigando cómo en estos lugares donde hacen experimentos, vamos a usar un término que conocemos, a hervir ciertos líquidos sólidos, pero cuando cae eso en alta temperatura, cae en un lugar que le llaman el crisol. Lo mismo, la definición de crisol es una prueba fuerte, y la otra es interesante porque dice la lección de la semana que viene, que ustedes lo van a estudiar sobre la palabra crisol, menciona que también es prueba difícil y un lugar y situación en que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir el cambio y el desarrollo. Y estos sábados vamos a estar estudiando un tema donde nos ha tocado a nosotros vivir en un mundo de dolor y sufrimiento. Y nosotros, lo que hemos escuchado la voz de Dios, no estamos exentos, hermano, de pasar por ese crisol, por esas pruebas. Y antes de que tú abundes sobre lo que hemos estudiado, mientras yo estudiaba la lección, Olga, yo meditaba en todo lo que tú has pasado. Meditaba en muchos hermanos, los que han pasado las situaciones difíciles. Pero nunca olvidaré de una pareja que por años oraron para que Dios le diera un hijo. Y vino el hijo, una hermosa nena. A los 3 meses, la nena murió. Y ellos me abrazaban y me decían, explíqueme, pastor, esto. El por qué, explíqueme. Esa pareja pasó 24 horas pegado a ese ataúd. Le pidieron permiso en la funeraria y ellos toda la noche abrazados los dos estuvieron ahí contemplando aquel cuerpecito. Y ellos me decían, pastor, el único que va a hablar es usted aquí. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque en un momento dado, yo no supe qué responder a esa pareja que habían estado orando, que habían clamado. Ahora Dios le concede, pero a los 3 meses fallece. Hoy todavía ellos perseveran, Dios les ha dado el privilegio de tener 3 hijos más. Pero
¿Por qué suceden estas cosas en nuestras vidas? El Salmo 23 nos aclara, Germán. Sí, la verdad es que, pastor, una situación como esa es sumamente difícil, pero es importante entender, por encima de las situaciones, circunstancias, problemas y sufrimiento que podamos experimentar aquí, Dios tiene un propósito mucho más elevado que lo que nosotros podemos pensar o podemos entender o probablemente desear. Dios tiene muchas formas de lograr su propósito. A veces el camino, el método no es el más fácil, no es el más cómodo, pero el resultado final va a ser el mejor, siempre y cuando nos sometamos a la voluntad de Dios. Pastor, si a mí me pasara algo así, quizás yo me cuestionaría, ¿verdad? De la misma manera, porque es el sentir humano, ¿verdad? Esa es la tendencia humana, pero Señor, ¿por qué? Yo creo que la pregunta más correcta no debe ser Señor, ¿por qué? Sino Señor, ¿para qué? Señor, ¿cuál es tu propósito detrás de todo esto? Y yo creo que aquí podemos ponerlo en el contexto del Salmo 23, porque el Salmo 23 habla acerca, como dicen el Salmo del buen pastor, ¿verdad? Habla acerca del pastor cuidando, proveyendo, guiando cada una de sus ovejas. Y eso es importante. Las lleva por situaciones, por caminos que son, pues, quizás no son los más fáciles, pero suple cada una de sus necesidades, pastor. En la lección del sábado hay una pregunta que a mí me hizo pensar y quiero traerla. Dice, ¿en qué momentos creciste más espiritualmente? ¿En los momentos fáciles o en los momentos difíciles? Es una pregunta para que meditemos. ¿En qué momento creciste más? ¿Cuando todo era fácil o cuando la prueba tocó tu puerta? Yo creo que aquí en la iglesia son muchos los que nos pueden responder a eso. Como mencioné, Olga, Chaguito, y verlo sentado atrás, ese valle que él tuvo que pasar, ¿por qué Dios lo permitió? Y aunque muchas veces nos preguntamos no el para qué, sino el por qué, si tú le preguntas a Dios por qué, Él no se va a ofender, Él no se va a molestar. He escuchado muchos sermones que no en el vocabulario del cristiano no debe de existir el por qué, sino el para qué. No, mi Jesús en un momento dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque somos humanos y Dios entiende esa parte humana. Yo quisiera, yo no veo si alguien tiene que comentar. Me dijeron que la semana pasada hubo muchos comentarios, así que queremos escuchar esta semana también comentarios. Así que usted simplemente levante la mano, ahí va Pepe. Mientras Pepe habla, dice, un guía para el viaje del pastor, y me gustó lo que tú acabas de mencionar, porque nos presenta la figura del pastor. Y como buen pastor, él conoce sus ovejas, levanta sus ojos y lo más hermoso es que Él nos llevará. ¿Dónde? Lo que el Salmo 23 nos dice, junto a aguas de reposo. Pero también habla, enseguida Pepe, algo que me llamó la atención, que muchas veces olvidamos ese concepto, que el buen pastor conoce a sus ovejas y aunque estén descarriadas, ¿qué hace el buen pastor? Las busca, las coge en sus brazos, sana sus heridas. No le dices por tu culpa, viste lo que te sucedió por separar tu mirada de mí, porque somos humanos y a veces lo hacemos. Pero dice que Jesús va en busca de esa oveja porque Él es nuestro pastor. Pepe. Buenos días, feliz sábado para todos. Hay un problemita que nosotros no diluimos. Y es que cuando estamos en tiempo de bonanza, no hacemos preparación para enfrentar el tiempo de dolor. Yo jamás ni nunca esperaba pasar por la situación tan difícil que pasé. Gracias a ustedes, Pastor González y los otros dos o tres pastores,
que nos dieron un apoyo genuino y estuvieron a nuestro lado en todo momento y nunca nos abandonaron. Y ahora me estoy preparando para otro momento difícil que me espera. Porque cuando estamos en tiempos de bonanza, eso es lo más lindo del mundo. Pero hermanos, preparémonos para el momento difícil que va a llegar. El mundo se está envolviendo en una sábana de dolor o en una frisa de dolor. Ya el mundo se está desarropando de la felicidad. Como dice el pastor, en aguas mansas te pastorearé y en valles deliciosos ahí estarás. Ese es mi consejo en esta mañana para los que nos escuchan a través de la radio y de la televisión y para los que estamos aquí presentes en esta hora. Gracias, Pepe, por ese comentario. Sí, una guía para el viaje, el pastor. Yo estaba pensando, ¿verdad? El pastor conoce cada una de sus ovejas, como usted dijo, y sus ovejas conocen su voz. Y eso es bien bonito. Las ovejas conocen su voz. Si Dios es nuestro pastor, hemos aprendido a escuchar su voz. Sabemos distinguir la voz de Dios en medio de los ruidos de este mundo. El pastor quiere guiarnos, quiere conducirnos, ¿verdad? A veces el camino no es fácil. Pero yo recordaba este versículo, pastor, cuando leía esta parte de la lección, que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, básicamente, es el mismo pastor porque es el que guía y cuida de cada una de sus ovejas. Es el camino que lleva en una forma segura a su destino, ¿verdad? A la patria celestial, que es nuestro destino, nuestro hogar. Y yo quisiera compartir, pastor, bueno, tengo aquí un par de cositas. Me gustó mucho una versión de la Biblia, ¿verdad? La versión Dios habla hoy. El Salmo 23 en la versión Dios habla hoy. Un poco distinta, pero en una forma hermosa. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. No nada me faltará, sino nada me falta. O sea, el presente. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas, me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañarán a lo largo de mis días y en la casa del Señor por siempre viviré. Wow. Una versión hermosa. Así mismo es. Y sabes que hay una pregunta en la parte del día lunes. ¿Qué significa para ti saber que hay alguien que te cuida? ¿Cómo podrías utilizar esta imagen de animar a alguien cuyo concepto de Dios se ha ensombrecido debido a sus luchas, cualquiera estas sean? Esta pregunta me hizo meditar, porque todos nosotros que hemos y que estamos siendo guiados por ese pastor, en algún momento nos vamos a encontrar con una persona que está pasando por ese valle sombrío, que no entiende por qué está pasando esto. ¿Qué tú le vas a responder a esa persona? ¿Qué yo le voy a responder? Que quizás para mí es fácil decirle a una persona, ¿dónde está tu fe? Pero cuando ese suceso de aquel hermano o hermana me sucede a mí, entonces cambia el panorama. Porque es fácil aconsejar, es fácil decir dónde está tu fe, dónde está tu confianza. Y la lección de esta semana me está aclarando
Cuando me dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, no está hablando de la parte, sí, involucra también la parte económica, física, pero cuando me habla de nada me faltará, incluye esas promesas hermosas que el Señor nos ha hecho. Él nos sostendrá. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el que te cuida, Él es el que te llamó. Pero vamos a ver a través de este viaje que hay veces que nos vamos a encontrar o que Dios permite que pasemos como el pastor que lleva sus ovejas por un valle de oscuridad. Y usualmente en ese valle decimos, ¿dónde estás, Dios? Pero la lección de esta semana me dice que Dios está ahí conmigo. Sí, cuando está en el valle de sombra, de muerte, cuando hay sombra, ahí más bien se refiere a oscuridad, no a la sombra cuando la nube cubre el sol, porque eso es una sombra pues, común, ¿verdad? Que llamamos sombra, pero aquí habla de una sombra de oscuridad absoluta. ¿Cuán seguro es caminar en la oscuridad? No es seguro, definitivamente. No sabemos si hay obstáculos en el camino, no sabemos si hay hoyos, si hay piedra, no sabemos si algo se nos interpone en el camino, si hay algún animal. No sabemos, ¿verdad? Aunque nosotros no veamos el camino, aunque estemos en una situación tan difícil, aunque pensemos, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Hacia dónde voy a ir? Confiemos que aunque nosotros no veamos, Dios está a nuestro lado. Amén. Aún en ese momento más oscuro de la vida, aún en ese segmento del trayecto, cuando no se ve nada, podemos tener la seguridad que el pastor va conduciéndonos. Y es necesario que pasemos por ese trayecto, por ese segmento, por ese camino, porque ahí es cuando nuestra confianza en Dios va a crecer. Aun cuando nosotros no podamos entender, aunque no podamos ver bien, cuando lleguemos al final del camino, vamos a glorificar y agradecer a Dios porque Él nos conduce de una manera segura. Y una de las cosas, haciendo eco de las palabras de Pepe, es que usualmente hay caminos que son fáciles, pero cuando el camino se complica, donde tú encuentras obstáculos en ese caminar, que puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna necesidad, puede ser tantas cosas, pero lo que me gusta es que Él nos guía por sendas de justicia. En otras palabras, si Él nos guía por esa senda de justicia, quiere decir que el final será victorioso. Amén. Que al final nos espera, como dice la palabra de Dios, un mundo mejor. Sí, mis queridos, yo pensaba, yo decía, Señor, todos de una manera u otra hemos pasado por esos valles que nos hacen estremecer, que prueban nuestra fe, que arrancan lágrimas, que nos ponen en ese valle de angustia y de dolor. Y yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿has sentido alguna vez angustia sin saber qué hacer, dónde ir, cómo actuar? Y en ese valle le has preguntado a Dios, Señor, ¿dónde tú estás? No sé tú, pero yo sí. Yo sí le he preguntado. Rosita, yo le he preguntado al Señor, ¿por qué? Y a veces ese por qué no tiene respuesta. Simplemente, Señor, no lo entiendo. Como acabamos de estudiar la lección pasada. No lo entiendo, pero yo te quiero ser fiel. Eso es lo más hermoso. Aquí hay una mano. Sí, Germán. Mientras llega donde Pepe. ¿O ya llegó? Sí, ya llegó. Los momentos más difíciles que yo pasé, no los pasé durante el día. Los momentos más difíciles que yo pasé, los pasé durante la madrugada. Cuando despertaba en la madrugada,
en ese silencio de la madrugada, donde martillaba en mi mente todo lo que había sucedido. Porque mientras uno está en el traquín del día, uno no recuerda nada. Pero cuando uno está en el silencio de la noche, que empiezan a pasar toda esa sombra por la mente y empieza a soltar ese dolor, no es fácil, pastor. No es fácil. Y a veces, como usted dice, no hay palabras que puedan cubrir el sufrimiento que está pasando la persona. Como la historia que usted acaba de contar de ese matrimonio que se estuvo horas inclinado del féretro de su niña. Gracias a Dios que Dios me dio el valor para expresarme ante la multitud, ante el entierro de mi hija. Porque fue Dios que me dio el valor y me puso las palabras que yo debía de hablar. Pero no es fácil, hermano, en el silencio de la noche. Si ustedes no han pasado, prepárense. Porque el silencio de la noche es el que azota con vehemencia y sin clemencia. Gracias, Pepe. Y saben, mis queridos, así, hermana, aquí hay, mientras Joe llega, ese valle, como dice la lección, muchas veces es de tan oscuridad que no vemos nada, porque es tan oscuro. Pero algo que me llamó la atención es que a veces el pastor lleva a sus ovejas por esos lugares para que sus ovejas entiendan que su pastor está ahí. Y si su pastor está ahí, entonces en medio de esos valles, Dios nos está guiando. Hermana. Feliz sábado, hermano. Quiero hablar algo porque ahorita oí que usted dijo, o así fue que lo entendí, ¿verdad? Cuando uno está con Dios y cree en Dios, camina con Dios, es distinto a los demás. Y debe la fe de demostrarle a la gente que de verdad usted cree en Dios. Pues cuando yo caí en Bellavista, estaba mi hermana Sonia conmigo y vino el doctor y me dijo, ya tengo los resultados de tu estudio. Pastor, mire, como estoy ahora, yo siempre estoy así, nunca estoy asustada. Entonces me dijo, yo le dije, sí, ¿cómo está, doctor? Ah, estoy bien. Mira, saliste con cáncer. Entonces, él se me queda mirando, yo lo miro y no le digo nada. Y le dice a Sonia, ella sabe lo que es eso. Entonces yo le dije, doctor, usted está hablando de cáncer. ¿Cuánto hace que el cáncer llegó al mundo? Eso no es nuevo. Todo el mundo sabe ya del cáncer. Le dije, además, el doctor que yo tengo no está aquí, porque está allá arriba, pero siempre está conmigo. Él me cuida, él me vela, y ya él me sanó. Y él se quedó más pasmado, pero le digo bien pasmado. Y como que le molestó de la manera que yo hablo, porque yo soy bien directa. Tengan cuidado conmigo, pero yo soy bien directa. Entonces, pues pasó eso. Me sacan el cáncer, entro bien y entro hasta charlando y haciendo cuentos allí. Usted me puede creer que cuando despierto estoy entubada. Y eso fue, ahí sí que me conocieron. Empecé a dar patas y empecé a, válgame Dios, hasta que vino el doctor Padua y me vio y dijo, quítemele en la máquina. Y me quitaron toda la tubería. Me estaban ahogando, me la pusieron mal. Y entonces pues fui al doctor Acarón para decirle el cuento más corto. En 8 meses me sacan el cáncer, me dan la quimioterapia, no se me cae el pelo, no me da náusea. Y aquí estoy porque Dios es grande. Crean en ese Dios que ustedes vienen aquí a buscar y los adventistas lo conocemos y lo podemos esparcir a los demás que todavía no conocen la palabra. Yo llevo la palabra por Facebook, en persona y donde quiera que me meto, no soy tímida. Yo hablo de Dios, del Dios que anda conmigo. Dios me los bendiga.
Hermana, me encantó lo último. Todo estuvo, el Dios que anda conmigo. Oh, si nosotros pudiéramos, incluyendo este servidor, decir en todo momento, el Dios anda conmigo. Pastor, como estábamos diciendo ahorita, fue en el momento difícil, en el momento de prueba que ella pudo experimentar y ella pudo vivir la presencia de Dios a su lado. Por eso es que ese camino difícil y esa senda oscura es necesaria. Si a ti te toca, o en el momento que te toque, porque en algún día te tocará, en el momento que te toque transitar por ella, caminar por ella, mantente confiando en Dios, caminando por fe, que Dios va a estar contigo, nunca te va a abandonar. Y como ella podrás testificar, Dios tiene un propósito. Y si aún en medio de la situación te tocara descansar, Cristo es la resurrección y la vida. Cristo vendrá a buscar a sus hijos y te llevará entonces a su hogar celestial. Por eso, mis queridos, es que cada día mi conexión con el buen pastor no puede faltar. Porque todos los que estamos aquí y nuestros hermanos lo estamos saludando, y a nuestros amigos que ya se han conectado a través de las redes, tu fe será probada. Seremos zarandeados, sacudidos. Y lo único que me mantendrá firme es saber que Dios camina conmigo. No hay otra manera. No el pastor terrenal, no la iglesia, no la junta, no la asociación. Yo tengo que tener la seguridad de que mi Dios, mi buen pastor, está conmigo. Y eso yo lo necesito aprender. Créame lo que lo necesito aprender. Que no importa la circunstancia y los momentos difíciles, ya no es hora de abandonar esto que hemos conocido. Y es triste ver cómo nuestras iglesias se están vaciando, porque no entendemos que estas cosas que estamos viendo van a suceder. Tu fe será probada. Nuestra fe será probada. Seremos sacudidos. Y en ese valle oscuro, cuando no veamos y no recordemos quizás que el Señor me dice, yo estaré a tu lado, entonces podré sobrevivir. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedo alguna vez? ¿Qué pasaje de la Biblia, qué promesa te dio aliento? Y yo anoté algunos versículos. Y el primero, mientras yo era estudiante, que yo dije, no más, yo me regreso, no quiero saber del ministerio. Abrí la Biblia en ese pasaje favorito. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Cuando se me incendió la casa, ustedes lo saben, y después lo perdí, Dios me habló. Tuve que recordar porque yo le reclamé a Dios. Sí. Yo le cuestioné a Dios, ¿dónde tú estabas? Pero qué bueno es mi Dios. Qué bueno es ese pastor. Que cuando me abrió la Biblia, abrí la Biblia, me dijo, no pierdas vuestra esperanza porque tiene grande galardón. Promesas que nos ayudan en medio de todo esto seguir hacia adelante. Sí, pastor, estaba pensando, ¿verdad? Cuando escuchándolo, lo que está mencionando, pensando en que Dios conoce nuestras necesidades, pensando cómo el pastor lleva a las ovejas a verdes prados, cómo los lleva a beber tranquilas aguas, cómo fortalece y cómo sustenta cada una de sus necesidades. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, las conoce muy bien. Y Dios es capaz de suplir cada una de ellas. Amén. Confiamos en Él. Podemos poner toda nuestra fe y nuestra confianza. La fe, ¿verdad?, es necesaria. Aunque nosotros no veamos el camino, tenemos que seguir caminando por fe. Pero yo pensaba, ¿verdad?, en distintas cosas. El pastor cuida de sus ovejas, las guía, las lleva por sendas de justicia. Pero hay ovejas que pierden el camino, pastor. Sí.
probablemente dejan de mirar al pastor y se desvían. Quizás en una manera inocente, ¿verdad? Pero lo hacen. Y probablemente llega hasta un lugar en el sendero, como dicen, hay unas canciones, ¿verdad?, que habla acerca del buen pastor, que la oveja llega quizás hasta el borde de un precipicio. ¿Y qué hace el pastor? ¿Qué hace el pastor cuando se da cuenta que le falta una oveja? El pastor deja el resto de su rebaño y va a buscar aquella oveja que tanto lo necesita, porque la que más tiene necesidad no son las muchas que están en el rebaño, sino es aquella que está sola, que no sabe cuál es el camino de regreso. El pastor necesita rescatarla porque la ama, porque es su oveja, es suya, le pertenece. Y la oveja necesita a su pastor porque es indefensa, es indefensa. Así que el pastor deja su rebaño y va a buscar a esa oveja. Y va y la encuentra. Y la encuentra, ¿sabe qué? Pudiera uno pensar, ¿y si se va tan lejos que quizás no pueda encontrarla? Yo creo que Dios sabe el camino que nosotros transitamos. Aun si nosotros nos desviáramos de Él, si nosotros huyéramos de su presencia. Mire, pastor, ¿qué le pasó a Jonás? Jonás trató de huir muy lejos de la presencia de Dios, pero sin embargo se encontró con Dios en un sitio que yo no quisiera estar. Yo no quisiera estar en el vientre de una ballena, pero allí Dios le habló y allí él tuvo que reconocer que había fallado, se sometió a la voluntad de Dios y Dios lo pudo utilizar. Pastor, hay una cita que quiero compartir, no es una cita muy común, del espíritu de profecía, hablando de cuando Cristo salió a buscar a sus ovejas perdidas. Y esta cita es de Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 15, no sé si ya están por el 15, si ya lo trataron. Dice, ¿quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Getsemaní y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como grandes gotas de sangre. Mirad su clamor, mirad al Salvador pendiente de la cruz, oíd su clamor desesperado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirad la cabeza herida, el costado atravesado, los pies maltrechos. Recordad, mire, y esto es lo que más me impresionó de esta cita. Recordad que Cristo lo arriesgó todo por nuestra redención. El cielo mismo se puso en peligro, pastor. El cielo se puso en peligro para salvarnos a nosotros. Ustedes pueden entender la magnitud de lo que esto dice. El cielo, por nuestra redención, el cielo mismo se puso en peligro. Podéis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. Nosotros somos las ovejas del buen pastor. Aun si nosotros nos desviáramos, el Señor va a estar detrás de nosotros buscándonos. Cuando habla aquí en la lección, la paz, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Dice, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y esas, como dice la lección, ese seguir es una connotación de perseguir, de constante búsqueda. Dios no cesa su búsqueda de sus ovejas, continuamente está buscándolo. ¿Dónde se metió la oveja? El pastor va a seguir buscándola hasta que la encuentre y la va a llamar, porque la oveja va a escuchar su voz y va a reconocer la voz de su pastor. Ahora, ¿hemos sido nosotros alguna vez alguna oveja descarriada? Hemos sido ovejas descarriadas. Tengamos la seguridad que el amor de Dios es muy grande y que aún a esa oveja descarriada Dios la ama con toda su fuerza, como si fuera la única. Y aún por esa oveja descarriada, Cristo hubiera dado su vida y Cristo se puso en peligro, a riesgo de eterna perdición. ¿Cuánto vales tú para Dios?
eres muy valioso para Dios y tu valor se demostró allí en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que nos recuerda la lección, recuerden que esto es un repaso, es que en un momento el Salmo dice, aderezas mesa delante y en presencia de mis angustiadores. Te pregunto, no me tienes que responder, pero te pregunto, ¿hay en tu vida personas que te causan esa angustia, que te prueban tu paciencia? ¿Hay aquellos que hablan mal de ti? ¿Hay aquellos que te critican? ¿Hay en ese camino personas que te ven y viran su cara? El Señor dice que en medio de mis angustiadores, Él está haciendo tres cosas. Me está preparando una mesa, me ha prometido el aceite y la copa. Qué hermosa figura. Y las tres tienen un significado especial. Y mientras yo estudiaba esta lección, yo me pregunté, ¿qué yo hago con la persona que me critica? ¿Lo critico para atrás? ¿Qué hago con la persona que no piensa como yo pienso? ¿La echo a un lado? ¿Qué hago con la persona que me hace la vida imposible? Y voy a decir dos cosas. En mi casa y en la casa de Jehová. Aquí en la iglesia. Y saben, mis queridos, ustedes me han escuchado decir que las pruebas mayores del cristiano no están afuera, están adentro, con los nuestros. Pero muchas veces renegamos de Dios, y me incluyo cuando no se me toma en cuenta. Cuando sé que alguien está hablando a mi espalda, ¿cómo yo reacciono? Y ahí entra lo que el Señor dice. Es orar por alguien que me hace bien es fácil, pero orar por el enemigo que me hace mal es lo difícil, pero Dios me está mandando a hacerlo. Orad por vuestros enemigos. Dales de comer al que tiene hambre, aunque sea tu enemigo. Hazlo. Pero yo tengo que reconocer, mis queridos, que esto no es fácil. Pero como dijo Germán, solamente cuando yo tenga la vivencia del Calvario, entonces entenderé cuando el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí está lo difícil. Y esto entra inclusive en mi familia. Y mis queridos, el Señor me está diciendo a través de esto, Él adereza la mesa. En otras palabras, después que pases por esa angustia, después que tú no entiendas por qué ese hermano que yo lo único que quise hacerle un favor, mira cómo ahora me trata, ahora no me mira. Y esta semana me dice, yo pastor, una persona, ir donde esa persona que ni me sonríe, ni siquiera me echa a un lado, yo hacerle un favor, jamás, eso es rebajarme demasiado. No, hermano, no es rebajarse, porque el que se humilla será ensalzado. Pero no es fácil. ¿O es fácil? No. Pepe. Usted le hizo una pregunta a Dios, que dónde Dios estaba cuando su hogar se encendió. Tal vez Dios le hubiera contestado en el mismo lugar donde estaba mi hijo muriendo y dando su vida para tu salvación y mi salvación. Amén. Porque estaba en el mismo lugar. Jesús estaba muriendo por ti y por mí. Era la contesta que le hubiera dado mi querido Dios. Gracias, Pepe. Si alguien más quiere comentar, este es el momento. Ajá, Germán. Sí, pastor. Yo quiero ir a este último versículo, el Salmo 23, porque me parece que el Salmo 23 es hermoso completo, pero ese último versículo para mí tiene mucho más significado, ¿verdad? Que quizás el Salmo entero. Dice, y leo de la versión, Dios habla hoy, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Amén. Tenemos la seguridad de la bendición y la compañía de nuestro Dios a lo largo de nuestros días. Y esta última parte es lo que más me gusta.
y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Como la oveja extraviada que el pastor rescata, finalmente puede vivir en la casa del Señor. Y no está hablando de la casa del Señor aquí en la tierra, o sea, la casa, hablamos de casa de Dios como la iglesia, ¿verdad? Pero aquí no se refiere a eso. Estamos hablando de la patria celestial, de la santa ciudad, que está en el cielo y eventualmente llegará a la tierra. Y a mí me recordó este versículo, pastor, en el capítulo 14 de Juan, el versículo 3, donde dice: después de irme y de prepararles lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar, porque el pastor quiere estar con sus ovejas, quieren que sus ovejas estén con él. Y eso es maravilloso. Esa es la intención del Salmo 23, guiar el rebaño, protegerlo, cuidarlo, sustentarlo, para que finalmente puedan vivir por siempre con el buen pastor. Y eso es lo más maravilloso, la vida eterna, no una vida de sufrimiento, sino una vida plena, una vida de felicidad, viendo y viviendo aquello que Dios ha hecho para sus hijos, donde habrá cielos nuevos y nueva tierra, y el mal ya no existirá. Qué maravilloso, pastor, pensar en ese final del camino, en ese final de esa senda, que en esta tierra pueden ser difíciles, pero no pongamos nuestra vista en esta tierra y en los tropiezos ni en las pruebas, sino pongamos nuestra vista en el cielo, en nuestro hogar celestial, el cual Cristo preparó para nosotros y trabaja para que tú y yo podamos estar allí. Por eso es que dice una promesa segura para aquellos que estamos en este viaje. Y todos nosotros estamos. ¿Quién levantó la mano? Ajá, qué bueno. Como dice la lección, en su introducción, la pregunta que está en la parte de abajo del sábado: ¿en qué momento te va bien? ¿Cuando te va bien en la vida o cuando tuviste la prueba? Yo creo que nadie ha crecido en tiempo de abundancia. Espiritualmente uno crece en la prueba. Y si no crece en la prueba, es porque su fe está bien menguada. Porque yo creo que no hay forma que cuando tú estás en bonanza te vaya bien en cuestión de fe. Pero con lo que el pastor dice, la Biblia nos da una respuesta. Yo experimenté exactamente eso mismo que usted dice cuando la gente habla. Y un día me encontré en Eclesiastés capítulo 7 del 20 en adelante, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ese me lo apliqué. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. También me lo apliqué. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otro muchas veces. También me lo apliqué. Y me di cuenta que todos hablamos de todo. Y en algún momento se nos va, nos pasamos. Y pues somos pecadores. Ahora, convertir esto en un estilo de vida es un problema. Es un problema bien espiritual. Porque entonces ya no pasa a ser una cuestión pasa a ser como parte de nuestro carácter. Y entonces ahí sí que tenemos un problema. Porque va a ser la práctica de todos los días, sí tenemos un problema grande. Pero, pues, Eclesiastés me dio el consejo: no te preocupes por eso. No le eches mucho asunto a que si habla uno, habla el otro, lo que dice, quizá es que te ven con buenos ojos
y quieren imitarte y están buscando la manera, y por eso pues del que pues nadie le tira piedra al árbol que no da fruto. Nadie le va a tirar piedra. Así que con eso pues yo creo la lección está sumamente interesante. Tiene un montón de puntos que pues nos cogería mucho tiempo discutirlo, pero de verdad que yo creo que uno pues, debe ir creciendo en la fe y no estar mirando para el lado con todas las cosas. Demasiado tenemos, de verdad, demasiado tenemos. Gracias. Gracias por esos comentarios. Es interesante lo que tú acabas de decir. Por eso el libro de Santiago me dice, si me falta fe, ¿qué hago? Demándala de Dios. Hermano, y aunque el tiempo ya ha avanzado, nosotros no podemos terminar la lección sin leer los 3 párrafos del día viernes. Yo voy a comenzar con el primero y tú continúas. Miren lo que dice. Los que al fin salgan victoriosos tendrán épocas de terrible perplejidad y prueba en su vida religiosa. Mis queridos, vuelvo y repito esta frase para nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. Los que al fin salgan victoriosos tendrán épocas de terrible perplejidad y pruebas en su vida religiosa, pero no deben desechar su confianza, pues es esto una parte de su disciplina en la escuela de Cristo. Y es esencial que toda la escoria pueda ser eliminada. El siervo de Dios debe soportar con fortaleza los ataques del enemigo, sus dolorosas vituperios, y deben vencer los obstáculos que Satanás coloca en el camino. Hermanos, ¿qué me está diciendo yo este pensamiento? Y voy a recibir para que Germán lea. ¿Saben una cosa, mis queridos? Y ustedes lo han escuchado. No pretendas obtener la corona sin antes haber llevado la cruz. No pretendas. Y aquí dice que seremos probados en nuestra vida religiosa. Aquí nos está hablando a nosotros. Por lo tanto, ustedes van a estudiar la semana que viene. Dice, no te sorprenda cuando vengan las pruebas. Y son en los momentos difíciles cuando Satanás nos dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué saludas al hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo hagas. Dice aquí, los que salgan victoriosos. Y una victoria no se obtiene cuando no estamos en el campo de la batalla. Estamos en el campo de la batalla, entonces tendremos que la victoria. No hay otra manera, hermano. El segundo párrafo dice, en medio de la prueba, ¿verdad? Pero si miran hacia arriba, no hacia abajo, a las dificultades, no desmayarán en el camino. Verán pronto a Jesús extendiendo su mano para ayudarlos y solo tendrán que tenderle la de ustedes con confianza sencilla y dejar que los guíe. A medida que cobren confianza, cobrarán esperanza. Y eso es bien importante. A medida que aprendamos a confiar, tendremos esperanza. Y es bien importante esa confianza. Y esa confianza, pastor, se desarrolla día a día. ¿Cómo usted va a confiar en alguien que usted no conoce? ¿Confiaría usted, pastor, en alguien que no conoce? Seguramente no. Pero si aprendemos a conocer al buen pastor, vamos a confiar nuestra vida en sus manos. El último párrafo dice, hallarán en Cristo fuerza para formar un carácter fuerte, simétrico y hermoso. Satanás no puede anular la luz que irradia de semejante carácter. Dios nos ha dado su mejor don, su Hijo unigénito mismo,
para elevarnos, ennoblecernos y capacitarnos, invistiéndonos de su propia perfección de carácter, para que tengamos un hogar en su reino. Gloria a Dios. ¿Queremos llegar al reino? Yo sí, mis queridos. Este salmo me ha llevado durante todo el andar. Desde un principio. Pero si confiamos en Dios, en la casa de mi Padre moraré por largos días. ¿Quieres que esa promesa sea una realidad en tu vida? Amén. Entonces agárrate de ese pastor. Agárrate de ese pastor, aunque tú no entiendas por lo que estás pasando, agárrate de ese pastor. Y dile a ese pastor, no me suelte, y si en algún momento me suelto, por favor, que tu vara y tu callado me infunden aliento. No permitas que nadie arrebate de tu vida ese pastor. No permitas que nadie te aparte de esa fe, de esa confianza en Dios. Ni los tuyos, ni los que no son tuyos. Ni de los que están en la iglesia o los que no están en la iglesia. No lo permitas. Porque hay una promesa. En la casa de mi Padre, de tu Padre, de nuestro Padre, moraremos por largos días. Amén. Ora, hermano. Oramos. Padre bueno y Dios santo, Señor, damos gracias, Padre, por su gran amor y misericordia, por Cristo nuestro Salvador, por nuestro buen pastor, por su conducción, por su provisión, por la salvación que solo Cristo nos da, Padre. Gracias, Señor. En esta hora pedimos que continúes con nosotros y continúes bendiciendo el resto de la programación de esta mañana, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿dónde está nuestro pastor? Yo lo vi por ahí. Pastor Segarra, venga, porque hoy día tenemos la ausencia de algunos ancianos. No sé, no estoy exactamente quién es el anciano de turno, pero gracias a Dios que en esta iglesia siempre hay líderes que están preparados, y nuestro pastor también, porque queremos recordarles algunos anuncios que nosotros tenemos. Y pastor, sabemos que hoy se está anunciando mientras, Joe, tú tienes ya preparado para el segundo servicio todo, ok. ¿Qué vamos a hacer si comienza a llover esta tarde temprano? La tardecita con Jesús no la vamos a poder tener. Ok. No queremos arriesgar a ninguna persona. Sabemos que vivimos en un área que es inundable, todo esto, y debemos estar seguros. Si llueve, En otras palabras, si comienza a llover, quédese tranquilamente en su casa. Nos gustaría, porque el invitado vino la semana pasada y nos dijo, pues este sábado voy a estar con ustedes. Eso Pero si hace. ustedes ven que apenas cae una llovina y que no llueve fuerte, vamos a tener la tardecita con Amén. Jesús. Pero trate de estar aquí. Pastor, el día martes que tenemos. el martes continuamos con la ayuda de Dios discutiendo, hablando, dialogando sobre ese gran libro, Palabra de Vida del Gran Maestro, a las 7 de la noche aquí, 7 de la noche. Queremos decirle a los miembros de la iglesia que es presencial, o sea que no solamente es para las personas de otros países, de otros pueblos que se están conectando a través de Facebook Live, sino para los miembros de la iglesia también, para que puedan compartir con nosotros, dialogar y también aportar a esa gran discusión del libro del Gran Maestro. Quisiéramos también, pastores, felicitar a nuestra directora de jóvenes. Anoche comenzamos con una programación, se extendió un poquito el tiempo, pero valió la pena, ¿sí o no, pastor? Sí, y esto va a seguir durante estos dos viernes seguidos, porque la programación empezó con la primera parte de discusión para la juventud, y para nosotros también los adultos, que también aprendemos cada día más y más. Pero que el viernes que viene va a tener otra programación continuando con lo que se empezó este viernes. Así que la felicitamos de todo corazón porque ya está Y haciendo va a ser un afuera. Anoche pasamos Sí. y qué lindo grupo se veía, Claro, pastor. De claro verdad que que sí. se veía un tremendo grupo. No deje de apoyar a nuestros jóvenes. Eso va a ser muy Le importante. hacemos un llamado de corazón. Cada vez que la puerta de la iglesia se abra, que usted sienta la experiencia de David, que decía que él añoraba estar siempre en la casa de Jehová. Venga los viernes, venga, no se va a arrepentir. Y anoche tuvimos ese privilegio, esa programación
muy hermosa y el viernes continuamos y termina el tercer viernes con el pastor Jaime González con otro tema que nos ayudará especialmente a nuestra juventud a crecer. Así que, pastores, pronto se avecina también el aniversario de los 2 años. Exacto. Con la tardecita con Jesús Eso y va a estamos ser en preparando agosto. una Ya programación eso- especial. Ahora en agosto ese es el nuevo tercer año, el tercero, no el segundo, el tercero. No, el segundo año. El segundo, Sí, el segundo año. Ah, pues el segundo año de aniversario. Así que Así- vamos a tener una programación Eso especial. esperamos con la ayuda de Dios, que todos puedan estar allí y podamos compartir y mirar que un año más Dios nos ha bendecido y a través de esa tardecita con Jesús, que es no más que una despedida de sábado con nuestro Señor Jesucristo, con toda la iglesia. Muy bien. Y para terminar, pastor, aunque no sabemos si al final usted podrá hacer llegar a la iglesia, pero queremos decirle, hemos estado hablando con el pastor, que las donaciones que ustedes están dando para los proyectos de nuestra iglesia no la hemos olvidado, pastor. Claro que no. Hay algo muy importante que los hermanos de la iglesia deben comprender, y es que aunque nosotros hemos tomado unas grandes decisiones para muchas cosas que tenemos para realizar dentro de la iglesia, no hemos podido realizar algunas de ellas porque no hay mano de obra. Y aquellas personas que tienen mano de obra no vienen, o cuando nos cotizan, pues la iglesia no puede costearlas porque nos cotizan de una manera muy elevada. Así que estamos tratando con la ayuda de Dios, cada dinero que usted da, aporta a la causa de Dios, se usa para lo que usted lo puso o lo donó. Se está haciendo así. Y cada momento, mire, ya tenemos los Televisores. los 2 televisores de 86 pulgadas para ponerlo para que usted cuando esté allá vea las 2 cosas, vea todo y no tenga que queremos quitar esa pantalla de ahí y que esa cruz brille. Y entonces usted pueda ver a ambos lados, ¿verdad? En la programación y los cánticos también reflejados allí. En otras palabras, pastor, queremos agradecerle a ustedes porque ustedes han demostrado su fidelidad a Dios a través de los diezmos Y las ofrendas. y las ofrendas. Y recuerden que esta iglesia sobrevive primeramente porque nuestro Dios está guiando esta iglesia. Por la gracia de Dios. Esta iglesia la guía a Dios. Segundo, cuando usted dé ese diezmo, no se olvide de las ofrendas, porque a través de las ofrendas es que nosotros podemos hacer tantas cosas en nuestra iglesia. Pero yo sé que ustedes son dadivosos porque reconocen que Dios los está guiando. Inclusive, ya se mandaron a cotizar y se va a mandar ya a arreglar este púlpito, también las sillas de la plataforma, retocarlas y la mesa de los panes y el atril que tenemos al frente. Así que estamos esperando que la persona que va a hacerlo venga y lo recoja y empiece entonces a modificarlo y hacerlo bien, más fuerte, más bonito, para que la casa de Dios brille para honra y gloria de Él.